Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la dispepsia. La dispepsia es un problema muy frecuente que afecta al 20% de la población en el mundo occidental. Vamos a definir exactamente en qué consiste la dispepsia, los distintos tipos que hay, los síntomas que presenta y también veremos cómo se hace el diagnóstico y los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Pilar Esteban. Hola Pilar. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Pilar es médico especialista en aparato digestivo en el Hospital Morales Meseguer. Ángeles Aragón, gracias Ángeles por estar otra vez aquí. Siempre a ti, Juan. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Y senador Morán, gracias senador por venir desde Cartagena. Un placer. Tú eres médico especialista de aparato digestivo en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Os recuerdo que este programa lo podéis ver en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, donde no solo podéis ver el programa, sino que hay 500 vídeos cortos hablando de alimentación, ejercicio y prevención y tratamiento de distintas enfermedades. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué les gustaría saber a distintas personas sobre el tema que tratamos hoy, es decir, sobre la dispepsia. ¿Qué puedo tomar para aliviar la dispepsia? ¿Qué alimentos o bebidas producen la indigestión? ¿El ejercicio físico ayuda a combatir la indigestión? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Voy a empezar contigo, Pilar. Explícanos exactamente, porque hablar de dispepsia, cuando decidimos de hacer este programa le he preguntado a mucha gente de nivel cultural, teóricamente, y digo, ¿tú sabes lo que es la dispepsia? Y no tiene la mayoría de las personas no tienen una idea clara de qué es la dispepsia. Acláraselo. Bueno, la dispepsia incluye un conjunto de síntomas habitualmente localizados a nivel del hemiabdomen superior, a nivel llamamos epigástrico o incluso retroesternal, y pueden ser un conjunto de síntomas que pueden ir desde el ardor, desde el dolor, desde la sensación de náuseas, ocasionales vómitos, y que a veces también se puede mezclar con sensación de gas, de digestiones pesadas y como una dificultad para el vaciamiento gástrico o para hacer la digestión de los alimentos. Eso es como se define la dispepsia. Pero son muchas cosas, ¿no? Ahí claro. Has dicho muchas cosas, ¿no? Efectivamente, bueno, la dispepsia la podemos clasificar en función de los síntomas, en dolor epigástrico, y otro es el distrés postprandial, que es como se clasifican en función de los criterios diagnósticos de Roma 4, que son los que nosotros utilizamos para clasificar la dispepsia, y tiene que haber una presentación de síntomas durante al menos las últimas 3 semanas y un diagnóstico en los últimos 6 meses. Es decir, se tiene que cumplir una temporalidad para definir los criterios de dispepsia funcional. Perfecto. Y Ángeles, dinos qué tipo de dispepsia hay. Hoy has venido muy moderna con tu iPad y todo, ¿eh? Ya te digo. En contra del papel para no perjudicar al medio ambiente. Pues como ha dicho Pilar, el trastorno, los tipos que podemos encontrarnos, en primer lugar tendríamos que plantearnos si esa dispepsia fuera orgánica, que hubiera una causa que se haya objetivado, que se haya estudiado, pues ya tendría esa causa. La funcionalidad, lo que se llamaría dispepsia funcional, tiene que ver cuando no se encuentra una causa de un órgano, sin embargo la persona tiene las molestias, el malestar. Dentro de esta funcionalidad podríamos encontrar básicamente los dos tipos predominantes, que son tipo ulceroso, que sería el tipo de dispepsia que se parecería a cuando una persona tiene una úlcera gástrica o una gastritis, sin tenerla, lógicamente, porque es funcional, no tiene esa alteración, pero las características son similares, se pueden parecer. El dolor que en la zona epigástrica, que se pueda calmar con la ingesta, que mejore con la toma de antiácidos, tipo Almaz, como la gente suele hacer, o omeprazol y DPs. Y la dispepsia de tipo dismotilidad, que es lo que también ha comentado Pilar, que sea a lo mejor la más
común de la funcional, en el sentido en el que es contraria, es decir, es al revés, cuando come suele empeorar, que la ulcerosa mejoraría con la ingesta, va a tener esa sensación de plenitud rápida, de hinchazón, el vientre hinchado, la dificultad para hacer la digestión, la sensación de saciedad precoz, que enseguida están llenos, y por último, las que no se pudieran encajar en ninguno de estos dos grupos, pues se considerarían inespecíficas, porque no es fácil en algunas ocasiones llegar o encajarlas en una clasificación. Pero por lo que he entendido, o sea, las dispepsias se clasifican en unas que se parecen a la úlcera, en otras que se parecen a que el estómago va más lento. Dismotilidad, es como que no trabaja bien. Como que no trabaja bien y otras indeterminadas, por llamarlas de alguna. Que no encajarían en ninguno de los dos grupos. He estado yo también leyendo que había antiguamente o hasta hace un tiempo como que también se consideraba relacionada con el reflujo gastroesofágico, pero finalmente se llegó a la conclusión de que estas personas finalmente sí que tenían algo orgánico. Y lo que manifestaban de este tipo de malestar, pues al final si los estudiabas, pues sí que tenían el reflujo, lo que fuere, entonces pues prácticamente eso ya... Muy bien. En términos así más simplificados, vale, sería así. ¿Y cuáles son las causas entonces más frecuentes de la dispepsia, senador? Porque creo que es importante buscar una causa a esto. Efectivamente. Bueno, una vez que mis compañeras han definido el concepto de dispepsia, así como los diferentes tipos, he de decirte, Juan, que uno de los problemas que tenemos en el manejo de la dispepsia es la dificultad en el diagnóstico. Un ejemplo, ha comentado Pilar que utilizábamos los criterios de Roma 4. Pues utilizando esos criterios, la dispepsia es mucho más frecuente que utilizando los criterios de Roma 3. Es decir, hay una variabilidad muy importante a la hora de definir cuál es la verdadera frecuencia y el verdadero impacto de la dispepsia en nuestro país, en nuestro medio. Lo que sí está claro es que es una enfermedad muy prevalente. Hay un estudio que analiza el porcentaje de pacientes que han experimentado, población general, hablamos de cualquiera de nosotros, que ha experimentado algún tipo de dispepsia a lo largo de su vida, y la cifra es del 39%. Es decir, en algún momento de su vida, 4 de cada 10 españoles ha sufrido algún tipo de dispepsia. Bueno, una vez comentado esto, pues se ha comentado también los diferentes tipos de dispepsia que hay. El más frecuente es la dispepsia funcional. La dispepsia funcional es aquella dispepsia, como se ha comentado, en la cual no hay un trastorno orgánico subyacente, es decir, no hay ninguna enfermedad que la causa. Pero claro, ¿cómo llegamos a ese diagnóstico? Pues investigando. Por tanto, cuando un paciente acude a nuestra consulta, lo que tenemos es un paciente con una dispepsia no investigada. Una vez que aplicamos criterios clínicos y pruebas de imagen y pruebas diagnósticas, podemos encontrar una causa, es decir, estaríamos ante una dispepsia orgánica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la causa más frecuente es la dispepsia funcional, 50-60%. A partir de ahí, ¿cuáles son las causas orgánicas más frecuentes? Una es la enfermedad péptica, es decir, la úlcera, las gastritis, y otra es la enfermedad por reflujo. Como has comentado, se considera una causa orgánica. ¿Cuál es más frecuente? ¿Cuál es medalla de plata y medalla de bronce? Pues depende. Sabemos que la infección por Helicobacter pylori causa mucha enfermedad péptica. Entonces, en aquellos lugares en los cuales haya mucha infección, en la que sea muy prevalente, como es por ejemplo España, pues posiblemente la enfermedad péptica sea la causa más frecuente. Pero como cada vez se trata más, cada vez hay menos Helicobacter, y como cada vez comemos peor y hay hábitos menos saludables, aumenta el reflujo, con lo cual una y otra, enfermedad por reflujo y enfermedad péptica, son las causas orgánicas más frecuentes. Son benignas, es decir, no generan, no son cáncer, ¿de acuerdo? Otra causa de dispepsia orgánica muy frecuente, que está que con alta frecuencia en los últimos años, es el consumo de fármacos. Hay gran cantidad de fármacos, por ejemplo, la digoxina, el hierro, los antiinflamatorios no esteroideos, eritromicina, antibióticos, que generan dispepsia. Es decir, son todo datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un diagnóstico. ¿Y cuáles son las causas, digamos, graves? Pues afortunadamente son infrecuentes, pero existen. Hablamos de cáncer gástrico, hablamos de cáncer de páncreas, hablamos de pancreatitis crónica y también hablamos de un grupo de enfermedades que son de intolerancias a alimentos, como son la enfermedad celíaca e intolerancia a fructosa y a lactosa. Causas de dispepsia hay múltiples, pero afortunadamente, pues bueno, las graves, por así decirlo, son las menos frecuentes. Pero lo que veo es que hablamos de dispepsia así como que no estamos diciendo casi nada,
y realmente es un tema, por lo que tú has dicho, muy frecuente, y luego además que afinar en el diagnóstico, ahora hablaremos de todo eso, pero puede a veces necesitar un montón de pruebas o no, ya hablaremos de eso, pero realmente un tema muy interesante. Tenemos una sección, Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra dispepsia. Muy buenas. La palabra dispepsia hace referencia a la mala digestión, y es que proviene del griego dis, que significa mal funcionamiento, como en las palabras disfunción, dismenorrea o distensión, y del griego pepsis, que significa cocción, digestión. Es decir, que hace referencia a una mala cocción ahí adentro, a una mala digestión. Otra palabra que nos viene a la mente cuando hablamos de mala digestión es la indigestión, que viene del latín in, que significa no, di, que significa separar, y gerere, llevar a cabo. Es decir, que no se puede separar los alimentos, que no se pueden digerir. Una palabra que me gusta a mí mucho y que se oye con bastante frecuencia por la calle es empacho. Estoy empachado. En concreto aquí, en la zona de Murcia, se dice estoy empachado. Viene del francés empêcher, y este del latín tardío impedicare, que significaba trabar, atar los pies. Y es que cuando estás empachado no te puedes ni mover. Palabras de médicos. Pilar, hemos dado cifras de frecuencia de la dispepsia. El senador ha dicho hasta un 40% y tal. Pero, ¿esto qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias tiene? Porque si hay un 40%, ponle, aunque sea un poco menos, de personas que tengan síntomas dispépticos, si consultan con el médico, ¿consultan todos? ¿Cuántos consultan? ¿Cómo están las consultas de llenas por este problema? Bueno, toda la clínica compatible con dispepsia funcional que hemos comentado, que como hemos dicho es una sintomatología muy variada, pues claro, como entenderéis, es una consulta muy frecuente tanto en atención primaria como en las consultas de aparato digestivo de los hospitales, y consume multitud de recursos diagnósticos, claro, porque el diagnóstico se hace por exclusión, es decir, hay que hacer una buena historia clínica del paciente, clasificar muy bien los síntomas y en función de esa sintomatología ir acercando las exploraciones diagnósticas pertinentes para excluir las posibilidades más prevalentes, el Helicobacter pylori, el reflujo gastroesofágico, la intolerancia al gluten, las malas absorciones de sales biliares, complicaciones, patologías oncológicas, pancreatitis crónica, con lo cual hay que hacer una batería de exploraciones muy frecuentes. Como ha dicho el senador, la prevalencia de la enfermedad puede ser variable en función de los criterios clínicos que hagamos, pero se estima que ronda, según las publicaciones, pueden ir desde un 20 hasta un 45% de afectación clínica de pacientes con dispepsia, y se estima que hasta un tercio de la población mundial ha tenido síntomas dispépticos. La mayoría son pacientes sanos, que han normalizado la enfermedad, que son síntomas alternantes y que no suelen consultar, pero hay un porcentaje de pacientes que consultan reiteradamente y que ocasionan una gran utilización de recursos sanitarios, además de la merma en la calidad de vida y en las dificultades tanto a nivel laborales y personales y de relación que estos síntomas pueden influir negativamente en la calidad de vida de estos pacientes. Se me ocurre ahora que, por ejemplo, hay personas que por estos síntomas de dispepsia que pueden tener, pues se le hacen algunas exploraciones y a lo mejor resulta que una exploración es una ecografía y entonces le descubren piedras en la vesícula. Sí. ¿Justificarían las piedras en la vesícula los síntomas dispépticos? Aunque ese es un tema que trataremos en otro programa porque es muy importante, sí. Pero se me ha ocurrido eso así sobre la marcha. De pronto, pum, una ecografía y no le encuentran nada, pero piedras en la vesícula. Pues mira, vamos a ver, lo que yo no sé es si justificaría realizar una colecistectomía, que es el tratamiento quirúrgico de una litiasis vesicular, en un paciente que venga con sintomatología anodina que quizá pueda mejorar con tratamiento sintomático. Date cuenta que la decisión que hay que tomar ahí pudiera estar relacionado.
porque se ha visto que una reducción en la excreción de las sales biliares puede producir una alteración de la microbiota a nivel del bulbo intestinal y producir como un sobrecrecimiento bacteriano, esto conducirá a una inflamación, esto conducirá a una permeabilidad intestinal y se ha relacionado con la fisiopatología de la dispepsia funcional. Ahora bien, la pregunta importante, si el consejo que le puedes dar a ese paciente es de operarle la vesícula para una sintomatología que se pudiera controlar con tratamiento sintomático. Vale. Ahora bien, si el paciente añade pues, alteraciones en las enzimas hepáticas, alteraciones biliares, pues entonces sí estaría justificado, pero solo por los síntomas habría que ver primero que se controlen con los tratamientos habituales. De eso tenemos que dedicarle un programa porque es un tema muy frecuente, sí, y que le descubren a uno unas piedras sí, en la vesícula, en lenguaje coloquial, unos cálculos biliares y de pronto dice, hay que operarte y ¿sabes? Eso es un tema que no lo tratamos hoy, pero que lo trataremos otro Perfecto. día. Ángeles, ¿qué es eso de la dispepsia no investigada? Pues hombre, aunque suene así un poco peliculero, en el fondo ya se ha hecho un poco, se ha dado la pincelada, ¿no? Y como su nombre indica, sería persona que o ha acudido por primera vez a consultar por esa molestia, por ese malestar, o aunque haya acudido, pues no ha sido estudiado, no se le ha hecho absolutamente ninguna prueba ni ninguna actuación para saber a qué se pueda deber. Ya hemos estado ahondando en la dificultad del diagnóstico de las causas que pueda haber. Entonces, generalmente, en mi consulta habitual sería un ejemplo de una persona que viene por primera vez y consulta pues, con este malestar digestivo, abdominal, vago. Entonces, lo que hay que intentar en ese momento, para que deje de ser una dispepsia no investigada, pues lógicamente es investigarla. Con una primera aproximación muy simple, y ya lo ha comentado también Pilar, pues hay que recurrir a tener un poco de tiempo, es decir, hay que hacer una buena anamnesis, hay que hacer una buena recogida de historia clínica de muchos datos, probablemente incluso de su vida personal, de sus estilos de alimentación, de sus estilos de si hace ejercicio físico, es decir, lo más completa, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, café, drogas, lo que sea. Si son mujeres, el tema que puedan tener relación con problemas menstruales, que son bastante frecuentes, que luego hay un modelo de persona donde van a confluir pues, estas molestias con otras que van un poquito en el mismo grupo de molestias, como pueda ser la fibromialgia o la dismenorrea, que es el dolor premenstrual, u otro tipo de malestares. Digamos que hay que hacer una muy buena historia clínica para intentar catalogar y clasificar, y volveríamos a la primera pregunta, de decir, esta persona me parece que tiene algo orgánico, y entonces procedo por el camino de lo orgánico, o me parece que va a ser, pues, como debería ser de la gran mayoría, de las tipo funcional. Decir que, y muy brevemente, cuando llegas a esta disyuntiva, incluso aunque parezca funcional, y pienses que no va a ser orgánica o no vayas a tirar aún por ese camino, siempre hay también que estudiar o estar presente de algunos síntomas o signos que ahora me imagino que comentarán, que llamamos de alarma, para tenerlos en cuenta, y eso nos haría llegar a la necesidad de las pruebas diagnósticas ya de más fondo, y esto en personas mayores de 55 años, incluso aunque no tuvieran síntomas que llamamos de alarma, si consultaran por primera vez, y no, anteriormente nadie le hubiera investigado o no tenga antecedentes de haber tenido un helicobacter, en fin, también sería recomendable ya proceder a hacer una endoscopia, sobre todo para lo que llamamos descartar organicidad, que es lo que siempre más nos puede preocupar. Muy bien. Senador, los síntomas ya lo hemos dicho varias veces, pero como son tan inespecíficos o de tantas cosas, la pregunta, y la ha sugerido Ángel, es ¿qué síntomas de alarma una persona que tenga sus molestias, digamos, habituales, de que ya lo saben? Hay gente que dice, es que yo soy de estómago delicado, una expresión muy de aquí, de la tierra, ¿no? Entonces, pero ¿hay algún síntoma que diga, cuidado, esto ya es obligatorio hacer un estudio bastante más completo? ¿Cuáles serían esos síntomas para que las personas que nos estén viendo digan, esto puede ser serio? Bueno,
Yo, antes de nada, sí me gustaría hacer una reflexión respecto a los síntomas que produce la dispepsia, y es que, como comentaré un poquito más tarde, no hay una diferencia sustantiva entre la dispepsia que puede producir, la clínica que puede producir una dispepsia funcional y una dispepsia orgánica. Lo ha comentado antes Pilar. Los criterios diagnósticos de Roma IV definen perfectamente la dispepsia funcional, no estamos hablando de otra cosa. Son saciedad precoz, distrés postprandial, es decir, se me hincha el abdomen tras comer, no puedo terminar la comida, dolor epigástrico y reflujo, sensación de ardor. Todo sin relación con la defecación. Pues esta sintomatología la puede producir una dispepsia funcional o una dispepsia orgánica. Se han intentado evaluar, desde el punto de vista de la historia clínica, cuáles son esos datos que nos pueden hacer sospechar. Es decir, este paciente tiene una dispepsia funcional o tiene una dispepsia orgánica. Y si tiene una dispepsia orgánica, tiene una dispepsia grave. Hay un cáncer detrás. Pues bien, desafortunadamente los signos de alarma solamente suponen o tienen una eficacia entre el 50 y 60%. Eso que a priori puede parecer desalentador y decir, fíjate, los signos de alarma solamente tienen el 50-60%, yo lo invierto y digo, a pesar de que tengas un signo de alarma, tienes muchas probabilidades de no tener un problema serio. ¿De acuerdo? Casi la mitad con un signo de alarma no tienen un problema serio. Efectivamente. Vale. Se ha visto que solamente hay dos factores o datos de alarma que sí tienen un peso relativamente importante en definir o en predecir una enfermedad orgánica, que son, como ha comentado Ángeles, la edad. Es decir, un paciente con una dispepsia por encima de 55 años, da igual la sintomatología que tenga. Hay que proceder a descartar organicidad mediante, ya veremos posteriormente, pruebas complementarias. Y la presencia de anemia, ¿de acuerdo? Datos inespecíficos, pero que nos obligan a hacer un estudio de inicio un poquito más amplio. ¿Cuáles son los datos de alarma que de alguna manera tenemos o que el paciente se tiene que fijar? Pero no para asustarse, sino para consultar, que es muy importante hacer hincapié en esto, que digamos la eficacia diagnóstica que tiene los datos de alarma es baja, pero sí le debe obligar al paciente a consultar a su médico. Hemos dicho que la edad, la anemia, la pérdida de peso, los vómitos recurrentes, la aparición de un sangrado intestinal, la disfagia, son todos datos que una vez que aparecen, pues sí tiene que obligar al paciente, independientemente de su edad, a hacer una primera consulta con su médico, bien en el ámbito de atención primaria o bien en el ámbito hospitalario, según el acceso que tenga. Muy bien. Hay una cosa, por ejemplo, una persona que tiene 30 años y se ha diagnosticado de dispepsia, se le han hecho los estudios que luego hablaremos, y llega a los 55 años y sigue con su dispepsia. Ese, con la edad, no, porque ya la traía de antes, ¿no? No hay que hacer más películas. Hombre, vamos a ver, hay que, lógicamente, sentarse con el paciente y hablar con él, ver si hay alguna característica que haya cambiado y, sobre todo, ver la antigüedad de las pruebas complementarias que se han practicado. No es lo mismo hacerse una gastroscopia hace 3 años que hace 10. El efecto protector de las pruebas endoscópicas, lógicamente, y de cualquier prueba, expiran con el tiempo. Entonces, hay que reevaluar al paciente, efectivamente. Vale. Pilar, tú que eres una especialista en microbiota, como nos demostraste hace un tiempo en un programa, ¿hay relación entre la dispepsia y la alteración de la flora intestinal, de la microbiota? Esa y otra pregunta. ¿Y hay relación entre la intolerancia al gluten y la dispepsia? Dos en una. Bueno, vamos a empezar con el tema de la microbiota. Ese es un tema súper novedoso, súper interesante, súper en auge y, como sabes, las publicaciones científicas aumentan a un ritmo muy alto. Bueno, entonces, efectivamente hay una relación, cada vez se describe más, una relación entre la microbiota y los síntomas de dispepsia funcional, ¿vale? Entonces, aquí parece que hay una relación entre una disminución de las sales biliares y también la hipocloridria, es decir, estos pacientes, imagínate, un paciente que tiene síntomas dispépticos, que toma antiácidos, que disminuyen el pH ácido del estómago, o pacientes que toman omeprazol o derivados de larga evolución.
hay que entender que el pH ácido gástrico y las secreciones biliopancreáticas ofrecen un efecto modulador a nivel de la microbiota, es decir, una de sus funciones es, intenta regular que las microbacterias no aumenten las malas por encima de las buenas. Entonces, cuando que estén en eubiosis. Que estén en eubiosis, en equilibrio. Entonces, cuando tú disminuyes el pH ácido gástrico por la toma continuada de omeprazol, por ejemplo, o derivados, o por las circunstancias que sean, tienes una disminución en la excreción de las sales biliares, esto puede producir una alteración a nivel de la microbiota del intestino delgado. Entonces, cuando hay una alteración a nivel de la microbiota, digamos como que la barrera epitelial está más expuesta a posibles infecciones o agentes infecciosos que pueden venir, por ejemplo, de la dieta o de la alimentación. Estos penetran a nivel de las uniones intercelulares, de las celulitas de la pared intestinal, activan una serie de células, como pueden ser los macrófagos o los eosinófilos, que activan la función inflamatoria y inmunológica, y a su vez alteran las terminaciones nerviosas que por el nervio vago van a nivel central. Todo esto pues, puede ser responsable pues, de alteraciones de la sintomatología, pues, de digestiones pesadas, de exceso de pH ácido gástrico, de hipocloridria. O sea, que puede ser que la microbiota influya, pero que todavía está un poco así, o sea, se sabe, pero que... Se sabe, pero claro, ahora mismo lo que no sabemos es determinar qué agente causal directo o qué bacteria, salvo por el Helicobacter, ¿vale? Que ese sí que está muy estudiado, eso lo tenemos controlado, pero qué tipo de microbacteria puede ser la causante de esa alteración o cómo terminar de tratar esa microinflamación intestinal o esa permeabilidad intestinal. Eso todavía está... ¿Y la intolerancia al gluten? Bueno, la intolerancia al gluten o la celiaquía sabemos que es una enfermedad también bastante prevalente, casi afecta a un 1% de la población y comparte unos síntomas pues, muy similares, porque tenemos que entender que no todo el espectro de la enfermedad celíaca es muy amplio. O sea, y ya no solemos ver a los celíacos clásicos con anemia, con pérdida de peso, con malnutrición. Hay ahora un espectro de enfermedad celíaca pues, que es con sintomatología pues, más anodina, de dispepsia, que no siempre producen alteraciones analíticas ni anemia, o lo hacen ya de forma muy adulta, que son la celiaquía atípica, ¿no? Que a veces es difícil diagnosticar. Y luego tenemos otro espectro, que es la intolerancia al gluten no celíaca, que son pacientes que refieren que cuando toman gluten pues tienen sintomatología digestiva, pero no, las pruebas de celiaquía son negativas. Entonces, estos pacientes pueden presentar esa sintomatología y, claro, se mezclan los síntomas y es difícil salir al paso. A veces es que ponerle la etiqueta definitiva, veo que en esto es bastante complicado. Claro. Un dato muy importante que me gustaría aprovechar para lanzar este mensaje, pues es que muchos pacientes nos llegan ya a la consulta porque ellos hacen pruebas con la alimentación y directamente se quitan el gluten de la dieta porque saben, han oído, han escuchado. Y entonces, claro, cuando ya han quitado el gluten de la dieta, es más difícil todavía diagnosticar una celiaquía. Entonces ahí nos metemos en una rueda en el que apurar las pruebas diagnósticas pues es más complicado. Por tanto, no quiten el gluten hasta que no haya una prescripción médica que lo aconseje. Muy bien, Ángela, vamos a ver, la ansiedad, que hoy en día es rara la persona que no tiene ansiedad, puede influir en la dispepsia. Y aprovecho también una pregunta que nos ha hecho una persona, es el ejercicio físico que tiene una acción ansiolítica, ¿mejoraría los síntomas de la dispepsia? También dos en una. Pues sí, la respuesta directamente y sencillamente la podemos explicar un poco más, pero sí, sin duda, de hecho, el concepto de enfermedad psicosomática, pues, que es digamos, la afectación del estado emocional para que sucedan problemas que la gente manifiesta como síntomas del cuerpo, pero que realmente se están gestando o se están produciendo pues en la mente o en la situación emocional de la persona. Pues la dispepsia se podría también considerar en esa vertiente, porque cuando decimos funcional decimos que los órganos están bien pero que no trabajan bien. Y sin duda pues las conexiones nerviosas que hay también
tanto de la zona periférica como central, pues al final van a influir sobre la actividad de motilidad, de secreción ácida o de otro tipo de cuestiones locales y genera realmente el estado de ansiedad, de depresión, de estrés, puede generar o agravar este tipo de molestias, que luego también van a estar acompañadas, pues porque la misma medicación algunas veces que se puede utilizar para tratar los síntomas depresivos o algunos procesos mentales, algunos antidepresivos pueden ser de utilidad para mejorar los síntomas, pero digamos que otro tipo de fármacos podrían enlentecer o afectar también a la motilidad intestinal. ¿Y el ejercicio físico? El ejercicio físico ayudaría no solamente a la dispepsia, sino también al trastorno mental que hubiera subyacente. Es absolutamente recomendable. De hecho, el sedentarismo y la obesidad que va a conllevar casi con seguridad, pues también van a ser tratados y van a mejorar. Sí, una cosa que yo creo que es importante es que cuando hablamos de dispepsia funcional no estamos diciendo que el paciente no tiene nada. No, pero es que a veces cuando dice funcional, no, es decir, que no se encuentra una causa orgánica. Eso no lo puedes decir nunca en la consulta. Tú nunca puedes decir al paciente que no tiene nada, pero que tiene su problema. Pero explicaba eso, que funcional quiere decir que no hay una úlcera, un cáncer o tal. El órgano está bien, pero no trabaja bien. Pero no funciona por bien. Los motivos que sean. Y lo que no sabemos es por qué no funciona bien. Bueno, porque somos un todo. Porque somos un todo. Eso está Vamos a ver, senador, ya se ha comentado algo de relación entre el Helicobacter pylori y la dispepsia. Pero en una persona con dispepsia, ¿a todos habría que descartarle que no tuvieran un Helicobacter? Vamos a ver. Ya se ha comentado antes y también en algún otro programa lo que es el Helicobacter pylori. O sea, cuando se diagnosticó y se identificó el Helicobacter pylori, se le atribuyó pues, prácticamente todos los males digestivos que uno se pudiera imaginar. Pues bueno, ya una vez que pasó la ola del Helicobacter ya tenemos datos y sabemos realmente cuál es el impacto del Helicobacter en la salud digestiva de nuestros pacientes. Mira, el 10-15% de los pacientes que tienen una infección por Helicobacter pylori van a presentar una enfermedad péptica, o sea, una úlcera o una gastritis, ¿vale? Ese es el término que utilizamos técnicamente para definir estas dos entidades. Y solamente un 1% de todos aquellos pacientes que tienen una infección por Helicobacter van a tener complicaciones serias derivadas de esta enfermedad péptica. Además, la infección por Helicobacter es aproximadamente la posee el 50 o 60% de la población. Es una infección muy frecuente y es cierto que solamente una minoría de los pacientes tienen afectación péptica. Pues bien, todos aquellos pacientes que tienen una afectación péptica tienen una dispepsia, tienen datos clínicos que sugieren una dispepsia y por ello la dispepsia, que se considera la infección por Helicobacter, se considera una causa orgánica de dispepsia. Por tanto, ante la pregunta que me has dicho, ¿hay que investigar? Sí hay que investigar, porque tú no puedes definir una dispepsia funcional sin haber descartado previamente un Helicobacter. Y es más, hay diferentes estrategias, sobre todo en países con muy alta frecuencia de Helicobacter, que directamente lo que hacen es una estrategia que se llama Test and Treat. En español es diagnostica y trata, es decir, no haces una prueba complementaria salvo hacerle un test de Helicobacter y si es positivo lo tratas. Si partes de la base que la prevalencia o la frecuencia de infección por Helicobacter es muy alta, pues lógicamente si lo erradicas vas a mejorar y te vas a quitar muchos pacientes. Vale. Estamos hablando de la dispepsia, como has comentado antes, no investigada, pero hemos dicho también que la dispepsia funcional es la más frecuente. ¿Cuál es la relación entre el Helicobacter y la dispepsia funcional? Pues aquí la relación está mucho menos clara, es decir, igual que la dispepsia no investigada en la estrategia que he comentado es muy eficaz, en la dispepsia funcional no es tan eficaz. Si hay un grupo de pacientes, aproximadamente un 10% que se benefician, pacientes con dispepsia funcional, que no tienen ningún tipo de organicidad, salvo la infección por Helicobacter, que sí tienen respuesta, pero hay un 90% que no tienen respuesta, ¿de acuerdo? Pero también he de decir que los criterios de Roma establecen que tienes que descartar obligatoriamente la infección por Helicobacter, con lo cual ya no se plantea tanto que diagnosticar un Helicobacter sea una estrategia terapéutica, sino quizás ya estamos hablando que es una estrategia diagnóstica, es decir, dispepsia funcional solamente puedes considerarla en un paciente si
además de todas las pruebas que consideres oportuno realizar, le has descartado la infección por Helicobacter. O sea que en todas las personas con dispepsia, además, a mí me queda el dato, de los 4 que estamos aquí, 2 tenéis Helicobacter. Seguro. Digo 2 tenéis, pues yo me he quitado de en medio. Como nos da igual, no lo sabemos. Vamos a ver, Pilar, el senador lo ha dicho antes, hace un momento, hay una serie de pruebas diagnósticas. Esta es la pregunta del millón. ¿Qué pruebas diagnósticas? Porque claro, hay 1000. ¿Qué pruebas diagnósticas habría que hacerle a una persona que tiene una dispepsia? Bueno, yo quería un poco ordenar, estamos hablando de muchos síntomas, de que hay que diagnosticar muchas enfermedades, de que hay que descartar muchas cosas, pero realmente las guías de práctica clínica nos estructuran bastante bien cuáles son los pasos que hay que seguir para estudiar un paciente que nos viene con síntomas de dispepsia. Entonces, empezaríamos por la estrategia. Bueno, hace una diferencia de edad, o sea, hay una diferencia a la hora de enfocar el diagnóstico en pacientes menores de 55 años y mayores de 55 años. Entonces, en menores de 55 años empezaríamos por la estrategia que ha comentado el doctor Morán, de test and treat, de diagnosticar el Helicobacter, que se pueden hacer por distintas pruebas. Las más usadas es el test de hidrógeno expirado o el antígeno en heces de Helicobacter, ¿vale? Y en caso de que haya un diagnóstico, pues se plantearía iniciar un tratamiento erradicador. Otra estrategia sería iniciar con tratamiento empírico, con tratamiento sintomático en función de los síntomas, con IVP o con procinéticos en función de los síntomas. IVP, y ver el omeprazol y derivados o antiácidos, luego los podemos matizar. Y luego en pacientes mayores de 55 ya hemos dicho que iniciaríamos estudios diagnósticos. La prueba de utilidad y PRINCES es una gastroscopia. La gastroscopia es una endoscopia digestiva alta que se introduce un tubo largo y flexible que está conectado a una videocámara por vía oral. El paciente está sedado, está dormido, está tranquilo, es una prueba muy bien tolerada, una prueba con muy bajas complicaciones y que tiene una importancia vital en el diagnóstico de las dispepsias, porque además permite explora todo el esófago, ve todo el estómago y consigue ver hasta el marco duodenal, con lo cual puede descartar de una única exploración muchísimas de las patologías que estamos hablando. Y además permite introducir, tomar biopsias para luego que el patólogo... Si ves algo que no es normal. Si vemos algo, por ejemplo, una úlcera, una gastritis o una enfermedad celíaca, o sea, muchísimas de las patologías que queremos descartar, con una gastroscopia se descartan. Se toman biopsias, que eso es coger una muestra de tejido histológico, ¿vale? Y el patólogo las estudia al microscopio y nos da un diagnóstico certero. Entonces, la gastroscopia es la técnica inicial. Luego podríamos seguir pues, con otras, o sea, podríamos seguir ampliando el estudio. Hay que descartar pues, por intolerancia a lactosa, fructosa, en fin, a otra serie de patologías, una mala absorción de sales biliares, pero la primera, la gastroscopia. La gastroscopia. Muy bien. Vamos a ver, Ángeles, conozco personas que tienen síntomas dispépticos y comen con Coca-Cola, toman alcohol, mucho café. Si estamos en España. ¿Cuál sería una alimentación adecuada en una persona que tiene dispepsia y qué posibilidades de mejora tendría si come bien? Pues mira, voy a aprovechar y voy a citar a don Miguel de Cervantes. Muy bien. Pues así ya lo resumo. Todo tuyo. Todo mío. Decía, come poco y cena más poco, que la salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Muy ¿Vale? bien. Entonces, es una especie de broma, pero no tan broma, y sobre todo porque hace tantos años que esto ya, una persona que no era ni médico ni nada, pues ya hace pone esa condición. Es un resumen que yo pienso que lo dice todo muy bien. No solamente son los alimentos, que lógicamente, pues, es decir, la lista de alimentos, yo la experiencia que tengo en la consulta,
que lo primero que hay que intentar es, aparte de hablarlo y pactarlo con el paciente, finalmente hay que intentar darle alguna nota, pero la nota sola no vale, o sea, el papelito del prospecto solo no vale porque lo tiramos, entonces pues tiene que ser hablado, explicado. Y las listas se olvidan inmediatamente. Yo siempre a la gente les digo, todos hoy en día estamos hartos de saber lo que tenemos que comer, lo que tenemos que hacer, sin embargo pues no lo hacemos tan bien, claro, lógicamente, porque bueno, por lo que sea, ¿no? Entonces, ya no solamente es decir, cómate esto, no coma lo otro, no coma fritos, no tome café, no tome Coca-Cola, sino hay que plantearse de que tienen que comer despacio, hay que masticar bien los alimentos, hay que procurar llevar como unas rutinas tanto de horarios, el hacer, es decir, el no acostarse inmediatamente después de haber comido y muchísimos otros detalles que podríamos hacer una lista muy larga de cosas muy ordenadas, muy en el fondo metódicas, que cuando las aprendiéramos pues ya iría todo bien. Si lo hiciéramos así, muy probablemente muchos síntomas se aliviarían, no digo yo todos, pero muchos, porque estamos, tú hablas con la gente, no puedo, es que yo como en mitad del trabajo, es que yo soy camionero, es que los niños me salen a no sé qué hora, no, es que yo no como porque yo hago el ayuno intermitente. Es decir, cada persona es un mundo, entonces tú te pones a decirle... Al organismo lo que le va bien, Ángeles, es la regularidad. Sí, o sea, cuando eres regular... Lo que pasa es que yo soy un gran defensor de la regularidad, pero luego he leído un libro sobre el cerebro y al cerebro la regularidad no le va bien. Bueno, al cerebro lo que quiere es que si tú tienes que ir por una calle, que no siempre vayas por la misma, sino que cambies de calle porque eso le obliga... No, me llamó la atención, incluso aconsejaba, por ejemplo, si tú llevas el reloj en la mano izquierda, pues que de vez en cuando te la pases a la derecha porque eso te obliga... En fin, era un comentario... Pero eso no es contrario a lo que estamos diciendo. No. De hecho, por ejemplo, una de las reglas que yo siempre les digo a las personas, aunque no por este motivo, pero podría ser aplicable, que cumpla usted todo de lunes a viernes. Ya. Y los viernes por la noche o los sábados por la mañana se toma usted sus cervecitas, no sé qué. Pero de lunes a viernes hágalo usted todo bien. Pero de botellón no. No, de botellón no. Pero lo que quiero decir es que toleramos mejor, claro, tú no le puedes decir a una persona una condena ahí de muerte. Nunca jamás tome usted... Nunca jamás, esto no lo cumplimos. Sí, pero que me llamó la atención lo de ese y de hecho yo a veces lo hago, me cambio el reloj de mano, me voy por otra calle para no tener la rutina y que estimular el cerebro. Pero en la cuestión digestiva, digamos, es decir, sobre todo las conductas evitativas de lo que perjudica, porque lo que haga bien, pues eso lo puedes hacer más o menos, pero lógicamente si tú, es decir, eso también se recomienda, es decir, es que cada vez que como pimiento me sienta mal, pues no tome usted pimiento, es que es muy sencillo algunas veces, o sea, no hay que recurrir al omeprazol, es decir, es que pero ¿tendrá algo más? Pues no, tiene usted que no le va bien el pimiento, ya está, por poner un ejemplo. Muy bien, vamos a ver, senador. Pilar nos ha explicado que la prueba más importante en un diagnóstico de esto sería la gastroscopia, pero muchos pacientes tienen gases, ¿cuándo sería necesario o síntomas similares a una intolerancia a los alimentos? La pregunta es, ¿cuándo sería necesario hacer test para ver si hay una intolerancia a la lactosa o la intolerancia a la fructosa en estos pacientes que se quejan de síntomas dispépticos? Vamos, yo creo que Pilar lo ha comentado, o sea, debemos seguir un protocolo diagnóstico a la hora de manejar estos pacientes, porque si no, es cuando comienzan los problemas. Uno de los grandes problemas que tiene el manejo de la dispepsia es lo heterogéneo que es el manejo que le hacemos los propios médicos, es decir, según qué características clínicas hay compañeros o compañeras que tendemos a hacer una cosa y tendemos a hacer otra. Yo creo que es fundamental sentar las bases de lo que es un manejo protocolizado, porque de esa manera podremos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En este sentido, yo creo que efectivamente las intolerancias a los alimentos, sobre todo en aquellas situaciones de saciedad precoz, de flatulencia, meteorismo, pues comparten síntomas muy similares a los que observamos en la dispepsia funcional. ¿Cuándo lo realizamos? Pues cuando lo que hemos hecho anteriormente no ha funcionado. Es decir, hemos visto que tiene Helicobacter y lo hemos erradicado y sigue el paciente con la misma sintomatología. Hemos hecho un tratamiento empírico de prueba con omeprazol durante 4 semanas y el paciente sigue igual. Y bueno, si no hay ningún dato de alarma, ya sí plantearíamos el decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a ver si efectivamente hay una intolerancia o realizamos, como ha dicho Pilar, una gastroscopia?
Pues depende de si hay datos de alarma, si no hay datos de alarma. Pero lo que quiero transmitir es que todo lo que son intolerancias de alimentos es un abanico diagnóstico que debemos realizar en una segunda línea, una vez hayamos, digamos, seguido el protocolo habitual. Es más, por ejemplo, las guías recomiendan que en un paciente dispéptico, cuando le realizas una gastroscopia, que es una exploración, como ha comentado Pilar, invasiva, pues ya que la haces la endoscopia, tómale una biopsia, independientemente de que veas o no veas hallazgos en la endoscopia, en la gastroscopia. Es decir, debemos hacer un diagnóstico secuencial y sobre todo investigar causas que son mucho menos frecuentes, como la intolerancia a lactosa, intolerancia a fructosa, mala absorción de sales biliares, intolerancia al sorbitol, pues todo ese arsenal que tenemos disponible, pues debemos realizarlo en una segunda línea. Y además comentarte una cosa, y es que las pruebas, no solamente la gastroscopia, pues las pruebas consumen tiempo del paciente, resultan molestas. No sé si sabes lo que supone hacer un test de aliento. Un test de aliento para ver una intolerancia a fructosa y lactosa es que un paciente empeñe una jornada laboral completa para ingerir un sobrecito de azúcar y hacer determinaciones seriadas cada X tiempo. Quiero decir que tenemos que pensar muy mucho cuando realizamos las pruebas, pero que llegado el momento no debemos dudar ni por un instante el realizarlas. Me ha llamado la atención eso que has comentado, de que al que se haga una gastroscopia hay que cogerle una biopsia. Últimamente, sobre todo en un intento de optimizar al máximo el manejo del paciente, pues tanto con el Helicobacter como la enfermedad celíaca, si el paciente viene con el diagnóstico de dispepsia funcional, nunca se ha hecho una prueba previamente y al final pues, bueno, tienes que realizar un diagnóstico de exclusión para asegurar efectivamente que hay una dispepsia funcional. Vale. No, que no lo sabía. Sí, apuntando eso, claro, hay muchas enfermedades celíacas a veces atípicas en las que en la endoscopia no se ve la atrofia vellositaria, que es la disminución de las vellosidades intestinales típico de la enfermedad celíaca, y solamente de forma histológica, al tomar una biopsia, puedes ver unos marcadores que se llama linfocitosis epitelial, que eso se diagnostica con la biopsia del patólogo, que si no le has tomado la biopsia no has llegado al diagnóstico. Ya. Pero con la gastroscopia te quedas, como tú has dicho, en la primera porción del duodeno, ¿no? Llegas hasta la segunda porción duodenal. Entonces, porción. Lo más rentable sería coger biopsias. Bueno, que está establecido serían 4 biopsias a partir de la segunda porción duodenal y también en el bulbo. En distintos sitios. En distintos sitios. ¿Por qué? Porque hay un diagnóstico de celiaquía de bajo grado que puede pasar desapercibido si no tomas biopsias. Y además también añadiendo lo que ha comentado Pilar, hay un porcentaje de enfermos celíacos que no tienen anticuerpos positivos, que serológicamente son negativos, y la única forma del diagnóstico de la enfermedad sería realizar una biopsia. Voy a hacer más programas, pues mira que aprendo yo de vosotros, es una cosa muy interesante. ¿Cuál es el tratamiento de la dispepsia funcional, Pilar? Bueno, como hemos visto a lo largo del programa, la dispepsia funcional tiene una variabilidad de síntomas muy importante, con lo cual, una vez descartadas las distintas causas orgánicas, porque si detectamos alguna enfermedad orgánica, trataríamos la causa orgánica, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de dispepsia funcional, iríamos a un tratamiento sintomático. Entonces, aquí entra ya el arte de la medicina, ¿no? De hacer un traje a la medida del paciente en función de su sintomatología, pues entendiendo la frase célebre de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Entonces, aquí podemos jugar con un arsenal de tratamiento muy variado, es decir, bueno, lo primero, las recomendaciones higiénico-dietéticas y nutricionales. Este es el pilar básico y lo que más cuesta interiorizar a los pacientes. ¿Qué la gente no hace? Pues yo les digo en la consulta, vamos a ver, si este escalón no se cumple, voy a tener que ponerte tratamiento a mayor dosis durante más tiempo y con peor resultados clínicos. Entonces, vamos a superar el primer escalón, porque si no hay unos hábitos nutricionales y higiénico-dietéticos adecuados, pues el resto de los tratamientos sintomáticos van fallando. Y aquí también el factor alimentación es fundamental. Hay que saber comunicar a los pacientes que hay muchos alimentos que son súper sanos, sanísimos,
como puede ser el tomate, la naranja, o que pueden producir un exceso de pH ácido gástrico. Entonces, si usted tiene síntomas relacionados con el ácido del estómago, tiene que intentar disminuir ese consumo de alimentos, por ejemplo, la menta. O sea, quiero decir con esto que hay muchos alimentos muy sanos que pueden producir sintomatología de aumento de pH ácido, aparte del alcohol, el tabaco, las grasas, que eso ya lo sabemos. Y luego, también hay que tener mucho cuidado con los pacientes que dicen que es que quiero, no es que yo como muy bien, como mucha ensalada, mucha fruta, mucha fibra, magnífico, pero es que el exceso de fibra también puede tener un efecto de gas, de meteorismo, de distensión. Entonces, vamos a ver, ni mucho ni poco, hay que llegar a un equilibrio, y yo muchas veces pues les recomiendo, si no son capaces de modular la dieta, que consulten con un nutricionista o que se haga que se le ordene la alimentación. Eso, como no hemos pasado del primer escalón. No, estamos en el primer escalón. Entonces, luego ya jugamos. Si tienes síntomas de acidez, pues podemos ir a antiácidos, a los omeprazoles y derivados. Tal. Si tenemos síntomas de digestiones pesadas, que no hace un vaciamiento gástrico adecuado, pues entonces iremos a unos fármacos que se llaman procinéticos, que aquí también hay muchísimos. Hablaremos ahora de ello. Vale, que pensamos que puede haber una alteración de la microbiota, pues a veces se pueden utilizar algún tipo de probiótico. Yo utilizo mucho el Lactobacillus reuteri, por ejemplo, que tiene una funcionalidad antiinflamatoria a nivel del tracto digestivo superior. Hay también muchísimos fármacos protectores de la mucosa gástrica, y luego están otros fármacos que modulan el eje intestino-cerebro y la hipersensibilidad visceral, como pueden ser antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, que ya sería como un tercer escalón. Y tocamos esos puntos. Ángeles, esta pregunta ya de alguna manera la hemos contestado, ¿no? Pero realmente el tabaco y el alcohol pueden dar muchos síntomas dispépticos. Sí, porque se comportan al final tienen también una actividad sobre el sistema nervioso y sobre la actividad tanto del cierre o la apertura de los esfínteres que cierran el estómago y el esófago, y la motilidad. Entonces, pues sí pueden agravarlo, igual que las bebidas que llevan pompas, que llevan productos bicarbonatados, pues también van a generar de por sí más tendencia a que se produzcan gases o distensión abdominal. Sí hay que evitarlas en la medida de lo posible. Muy bien. Vamos a ver, senador, ha hablado Pilar del tratamiento. Algunos pacientes necesitan omeprazol, otros necesitan los procinéticos, que son los que mejoran el tránsito intestinal, pero hay un grupo de pacientes a los cuales hay que tratarlos con antidepresivos. ¿Qué pacientes serían estos? ¿Cuándo sería necesario este tratamiento? Pues, bueno, ya se ha comentado, ahí tenemos dentro del arsenal terapéutico para combatir y tratar la dispepsia, tenemos múltiples fármacos. El uso de los fármacos antidepresivos y ansiolíticos pues se comenzó a utilizar a raíz de la observación de que determinados trastornos de la personalidad y trastornos psicológicos se asociaban con síndromes dispépticos, y si mejorábamos esos trastornos de la personalidad, pues curiosamente mejoraban también el síndrome dispéptico que estos pacientes referían. La acción de los fármacos antidepresivos y ansiolíticos va más allá, ejercen efectivamente una acción a nivel central y de alguna manera también actúan sobre lo que es la génesis, la fisiopatología de la dispepsia. Lo que suelen hacer estos fármacos, digamos, resumiendo, es disminuir la sensibilidad visceral, es decir, el paciente dispéptico tiene mucha sensibilidad a cualquier situación que en circunstancias normales no produce ningún tipo de problema. Es decir, un paciente dispéptico se toma un sándwich de jamón y le sienta mal, cuando un sándwich de jamón sabemos que no tiene que sentar mal, ¿de acuerdo? Pues estos fármacos modulan esa hipersensibilidad, modifican por tanto el umbral del dolor, y también una cosa muy importante, producen una mejoría en la acomodación gástrica, que eso es una acción que favorece mucho la sensación de distensión y de distrés. ¿En qué pacientes? Pues bueno, esto es como todo. O sea, muchas veces los médicos utilizamos medicamentos bajo nuestra propia experiencia personal, lo cual posiblemente es lo que menos evidencia tiene. O sea, hay que, de alguna manera, evaluar, echar la mirada hacia atrás y ver lo que hacemos si es o no eficaz. Y en ese sentido, de todos los fármacos antidepresivos, que hay múltiples tipos,
solamente hay un tipo que ha demostrado una eficacia relativamente significativa, que son los antidepresivos tricíclicos, ¿de acuerdo? Pero ojo, antidepresivos tricíclicos a dosis bajas. Se ha demostrado que el uso de estos fármacos en pacientes que sobre todo se quejan de dolor epigástrico, pues tienen un efecto beneficioso y una reducción significativa de los síntomas. Otro tipo de fármacos, como ansiolíticos o inhibidores de la recaptación de la serotonina, tipo fluoxetina, no está tan claro su eficacia. También existe otro fármaco que se llama buspirona, que es un antidepresivo, un agonista serotoninérgico, que tiene eficacia justo en el otro grupo de pacientes dispépticos, en aquellos que se quejan con distensión. A pesar de todo esto, también lo que se ha visto es que todo aquel paciente que necesita un fármaco antidepresivo o ansiolítico se beneficia de tratamientos psicológicos, que pueden incluir terapias conductuales, técnicas de relajación. Es decir, es un todo, es decir, no podemos tener una pastilla, una píldora mágica que cure la dispepsia, tenemos que apoyarnos en otras técnicas y sobre todo en este grupo de pacientes se benefician mucho de técnicas de relajación y terapia psicológica. Muy bien. No, los antidepresivos tricíclicos, incluso por ejemplo en la neuropatía diabética, también a dosis más bajitas que en la depresión, por eso, porque modulan. Sí, tiene una acción central, no solamente es decir, estás nervioso y te calma, no, efectivamente, estos pacientes tienen un problema y sienten el problema y les afecta de manera significativa su calidad de vida. Entonces, bueno, todos estos fármacos ayudan a mejorar su trastorno subyacente si hay y también actúan de manera directa sobre el mecanismo de la dispepsia. Un problema frecuente, Pilar, es el tema del meteorismo. Gente que tiene muchos gases, yo conozco muchas personas que dicen, es que me timpanizo, se me hincha la barriga, tal. ¿En qué casos habría que hacer exploraciones complementarias en personas que se quejan prácticamente solo de meteorismo? Bueno, vamos a ver, bueno, como sabemos el gas intestinal hay que saber que puede proceder de la ingesta. Entonces, una vez que hemos evaluado de que el paciente hace una ingesta adecuada, que no tiene un exceso de fibra, por ejemplo, como hemos comentado antes, porque también hay que saber que hay ciertos alimentos con exceso de fibra que fermentan a nivel del intestino, del colon, y esto produce mucho gas, con lo cual, modulando esos hábitos nutricionales, pues se puede minimizar los síntomas. Si a pesar de hacer eso evaluamos que tiene una dieta adecuada, que el exceso de fibra o de alimentación no es que exagerada y sigue con tanta sintomatología, pues empezaríamos por hacer pruebas de intolerancia, por ejemplo, a la lactosa o a la fructosa, detectando si es que hay algún soluto no absorbible que pueda producir ese gas o esa distensión. Bueno, y aquí ya se pueden mezclar también todo el diagnóstico del Helicobacter pylori, el tema de la litiasis, de las piedras en la vesícula. Entonces, en ese tipo de pacientes que no mejoran con los tratamientos adecuados, pues iniciaríamos un estudio endoscópico o ecográfico. Muy bien, ya prácticamente no tenemos tiempo, Ángeles, pero tú en tu consulta verás muchas personas con esto, tengo gases. ¿Qué hago, doctora? ¿Qué hago con eso? Pues mira, hay que hacer lo de siempre, lo que ya sabemos. Aunque pueda parecer una consulta en principio que no tiene mayor trascendencia o que pueda parecer anodina, pues hay que mantener siempre la actitud vigilante de anamnesis, exploración, historia clínica, quedarnos tranquilos de que no hay nada más que los gases. Como bien ha comentado Pilar, los gases en principio lo único que demuestran es que el organismo funciona bien, en principio. Ya otra cosa es la percepción del malestar que le genera a la persona, digamos. Pero si se puede, habiendo hecho previamente una buena historia clínica y una exploración mínima que nos descarte cosas de primer nivel que pudieran ser importantes, pues sería tranquilizar al paciente y pues las recomendaciones que son pues genéricas y caerían en el mismo grupo de las que hemos comentado de la dispepsia, que les ayudarían. Incluso, por ejemplo, el tema de mascar chicle, mucha gente lo hace, por lo que ha comentado Pilar de que también parte de los gases se ingieren, pues hay veces que parece una tontería, pero yo me he acostumbrado a decirlo. Yo ya digo cosas así, pues no haga usted esto, que a lo mejor son cosas que la persona no ha pensado,
Os quiero decirte, recomendaciones generales de estilos de vida que son, por supuestísimo, fundamentales, pero vamos, la actuación es esa, que no tenga nada malo, que yo pueda darme cuenta que no hay más peligro, y la recomendación para que pueda mejorar. Sí, el tema de los chicles es muy importante. Y luego también cuando están comiendo, muchas veces a la hora de comer tragan aire. Y entonces eso progresivamente a lo largo de la comida, o que hablas mucho durante o que te ríes. O que te ríes mucho, claro, estás ingiriendo gas y aire. Nos están arreglando, sin reírnos y sin hablar, pues ¿para qué sale uno a comer por ahí? Y sin tomar cerveza ni nada, o sea, imagínate. Estáis arreglando el programa, no sé yo si esto lo va a ver mucha gente. Vamos a ver, senador, a pesar de todo eso y de hacerlo bien, hay personas que se le hincha la barriga. En esos casos, cuando hay fármacos antiflatulentos tipo simeticona o dimiticona, ¿cuándo sería conveniente usarlos y si son efectivos? Vamos a ver, estos fármacos, te adelanto, son efectivos, pero tienen un problema, y es que el efecto que ejercen es puramente mecánico. Lo que hacen es reducir la tensión superficial de las burbujitas de gas y facilitan, por tanto, la eliminación del mismo. Es decir, proporcionan un alivio sintomático enseguida, pero si no prestamos atención y no sabemos cuál es la causa que produce esa distensión, al final es como dice el refrán, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, son fármacos eficaces, son inocuos, no tienen efectos secundarios, deben ser usados como complemento, pero tenemos que indagar si efectivamente hay alguna causa, hay alguna mala absorción. Muy bien, ya llevamos más de una hora. Un último mensaje, Ángeles, que tú quieras transmitir sobre el programa. Pues que tenemos que trabajarnos en nuestra propia salud e intentar mejorar cada día, tanto en nuestros hábitos alimenticios como de actividad física. Y si no nos mejoramos, pues lógicamente consultar con el médico. Muy bien. Pilar, tu mensaje último. Bueno, pues que los síntomas dispépsicos, como hemos visto, son muy frecuentes en la población general, que, hombre, interesaría que con el futuro se desarrollaran herramientas diagnósticas y, a ser posible, biomarcadores que nos ayudaran a diferenciar mejor las dispepsias funcionales de las dispepsias orgánicas, y yo creo que el avance en cuanto al tratamiento pues va a entrar también dentro del estudio de la fisiopatología, de la microbiota de intestino delgado, de la permeabilidad, y que en el futuro se puedan desarrollar herramientas terapéuticas para tratar los síntomas de estos pacientes, y, por supuesto, las recomendaciones en alimentación y los hábitos que hemos ido comentando a lo largo del programa, que sin eso pues no tendríamos una mejoría sintomática. ¿Y tú, senador, tu mensaje? Bueno, la frecuencia de esta enfermedad cada vez va a ir aumentando en los próximos años, y reivindicar un poquito la relación que tiene que ser muy estrecha en este paciente, en todos, pero en este paciente quizás un poquito más, es muy estrecha en la relación médico-paciente, porque yo creo que es la única opción que tenemos de proporcionar una medicina individualizada y, por tanto, mejorar la calidad de los pacientes que sufren dispepsia. Bueno, yo la verdad es que creo que ha sido un programa muy interesante, muy práctico, además teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que tienen síntomas dispépticos, y creo que había aclarado muy bien que no es un tema nada fácil. Yo al principio creía que esto era poco, digamos, sería fácil de estructurar, y veo que el Roma 4 que habéis citado, o sea que continuamente se está intentando filiar a los pacientes para darle a cada uno el tratamiento más adecuado, o sea, pero creo que vosotros lo habéis clavado en el sentido de hacerlo muy práctico, muy didáctico y sobre todo útil para la gente. Por mi parte, recordaros que este programa lo podéis ver en nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, y que no solo podéis ver los programas, sino que hay más de 500 vídeos cortos hablando de alimentación, ejercicio y de prevención y tratamiento de determinadas enfermedades. Este es el último programa de esta temporada. Quiero daros las gracias por seguirnos de una manera tan importante como habéis hecho. Nos vemos en la próxima temporada, y espero y deseo que el fantasma del COVID haya desaparecido y podamos llevar ya todos una vida normal. Que seáis muy felices a lo largo del verano.